en el público, como que Hola, buenas noches con todas. Soy Tania.
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a empezar. Si recién me dejaron ingresar a la sala, entonces por eso nos atrasamos 8 minutitos, pero vamos a empezar. ¿Cómo les ha ido con su tarea? Cuéntenme. ¿Tienen alguna novedad? Porque estaba revisando y todavía hay algunos estudiantes que faltan subir, ¿no? Entonces, me parece que está hasta hoy en la noche. ¿Sí? A ver, déjenme ver, está. Sí, está hasta hoy en la noche, entonces no se olviden de subir, por favor. Doctora, una pregunta. Lo del foro también hay que contestar hasta hoy. Lo del foro no, lo del foro es abierto, no tiene una fecha límite. Ah, Sí, ya, muchas gracias. buenas noches. Yo soy Tania. Yo intenté ingresar al foro para responder, pero estaba cerrado. Entonces no pude participar. Solo había una persona que había podido participar en el foro. Y por Ya. otro lado, yo tengo una duda, que es lo que a mí me ha limitado un poco en la tarea. Es porque yo, o sea, yo revisé, ¿no? En habilidades para la vida y todo, las técnicas, ¿no? Las técnicas que se utilizarían para lograr el objetivo que queremos con la persona con alcoholismo o que tenga problemas con alcohol. Entonces, o sea, a mí lo que y siento que me faltan son técnicas, o sea, qué técnicas utilizar. Y, o sea, y eso es lo que me retrasa, ¿no? Yo me pongo a pensar, digo, ay, yo le haría hacer esto y conversaría lo otro, pero obviamente no son técnicas que están, digamos que están comprobadas científicamente, ni nada por el estilo, o sea, es lo que yo haría y es lo que no quisiera yo hacer, o sea, no quiero inventarme técnicas en el rato de la terapia, ni inventarme técnicas para el deber, ¿no? Entonces eso es lo que, no sé, es, o sea, utiliza el documento de habilidades para la vida es un documento que se aplica a grupos, ¿no es cierto? Y entiendo que también se aplica a personas, a una persona individualmente también, ¿no es cierto? Pero es como que me falta ese repertorio de técnicas para poder avanzar y poder, o sea, y tener, de acuerdo a cómo se porta la persona, cómo responde, no sé, tener una técnica de artística, una técnica, no sé, como de mindfulness o una técnica de dibujar, de escribir, etcétera. Entonces eso es lo que como que, o no sé dónde consultar, también busqué bastantes documentos en Google, en el Google, donde hay, o sea, hay trabajos, ¿no? Hay trabajos, hay tesis sobre terapias que se aplican en varios ámbitos. Entonces, claro, también como que se enumera ciertas técnicas, pero eso es lo que me falta, es lo que siento que no tengo muy claro, que no conozco muy bien, pero que funcionen, o sea, técnicas que sé que le van a servir y que el paciente o el cliente salga de la sesión tranquilo, que sienta que ha aprendido algo, que sienta que realmente la terapia le está funcionando, que la terapia le está ayudando y que quiera continuar y que quiera hacer la tarea. Eso es lo que me falta, porque por ejemplo, yo puse en alguna las técnicas de control de emociones y entonces en el documento que usted nos dio, dice que bueno, que se escribe una lluvia de ideas de las emociones que tienen los chicos y luego los chicos hacen como una mímica de la emoción y que todos se eh, adivinan, ¿no? Pero claro, eso no lo puedo hacer en la terapia individual. Puedo hacer una cosa parecida, pero, o sea, no sé, o sea, quisiera salir con la sensación de que la persona, el paciente, eh, le sirvió y pueda aplicar cuando esté solo. Ya, ok, Tania. Eso es. Sí, bueno, la psicoterapia no es solo técnicas, ¿no? La psicoterapia es más profundo, es decir, que tú misma puedes crear tus propias técnicas.
siempre y cuando estén basados en una teoría, estén fortalecidos o apoyados con una teoría. Entonces, por ejemplo, en esta técnica que acabas de mencionar, que cada uno expresa sus emociones y los demás adivinan, entonces, ¿cómo podrías adaptar esa técnica a un paciente? O sea, de manera individual. ¿Sí? Entonces, ¿qué se te ocurre hacer? Por ejemplo, que el paciente mismo exprese sus emociones, identifique y luego exprese las emociones, ¿sí? Pero eso está apoyado en una teoría, en todo lo que vimos la semana anterior. Por eso es que es importante también saber bien las bases teóricas para luego nosotros también ser creativos en la intervención psicológica, ¿sí? Entonces, no es que vamos a seguir como un diccionario y decir, a ver, esta técnica voy a hacer este día, esta técnica este día, esta técnica no, sino que vamos a avanzar, va a ser fluido, puede ser que les decía que una sesión, puede ser una sola sesión, puede ser de rapport, por ejemplo, una sola sesión, porque con adolescentes se requiere mucho rapport. Entonces, así va fluyendo, ¿sí? De todas maneras, ahora vamos a ver la terapia dialéctica conductual y vamos a ver unas 2 técnicas de relajación que se utilizan en esta terapia y eso también podría ayudar. ¿Sí? Entonces, no te desesperes en que quieres que el paciente salga feliz y contento porque no va a ser así. Primero hay que comprender que la psicoterapia es un proceso. Poquito a poquito vamos avanzando, ¿sí? Poco a poco. Entonces, esa angustia que tú tienes de que le sirva, en realidad le sirva. Eso es tu angustia, pero no es la angustia del paciente, ¿sí? Quizá tú haces la mejor técnica del mundo y el paciente no se va bien. O tú haces algo muy sencillo y el paciente se va bien, ¿sí? Entonces, no depende tanto de la técnica, sino depende también del rol que tú cumples, que del rol que cumple el paciente o de la relación que se crea entre los dos, desde el primer contacto, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer mucho énfasis en el rapport. Y también en esta tarea, ya te escucho, Katy, en esta tarea de las habilidades para la vida, entonces, aquí tenemos toda una serie una lista de habilidades para la vida, entonces, a ver, voy a coger la resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo llego al paciente para que, sabiendo, o sea, conociendo lo que es la resolución de conflictos, cómo aplica él en su vida esta resolución de conflictos? Entonces, tiene un conflicto con su hermano, entonces, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, tienes la base teórica y intervienes ya en la cita, frente a frente con el paciente, ¿sí? A ver, Katy, le escucho. Profe, buenas noches. La consulta era con respecto a lo de las 8 sesiones que también estoy medio un poco ahí tambaleando en cómo elaborarle. Como usted bien menciona, y es una parte seria, es el rapport, pero primero sería la entrevista inicial, o sea, tal cual desde dónde se comienza. ¿Contaría desde ahí el plan de intervención, o sea, claro, el plan de intervención, o solo desde cuando se tiene la primera consulta con el adolescente? Profe, está apagado su micrófono, perdón. Uy, sí, pero la intervención ya ponemos en el plan desde la intervención, desde la primera técnica que vas a hacer, desde cuando ya vas a intervenir en un síntoma, desde ahí van las 8 sesiones. Todo lo anterior es la entrevista, la historia clínica, el diagnóstico, hasta el diagnóstico. Como ya tenemos un diagnóstico, entonces empezamos a poner los síntomas primarios y los síntomas secundarios de ese diagnóstico. Entonces ahí viene primero a trabajar con los síntomas primarios, los que están jerarquizados, el de mayor frecuencia, de mayor intensidad en el paciente, el que mayor tiempo esté en el paciente. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer en estas 3 primeras sesiones? ¿Qué voy a hacer en las siguientes? ¿Sí? Entonces sería a partir de eso. Ya, profe, bueno, digamos que en el caso, el primer conflicto es la relación con los padres. Entonces se trabajaría lo que es psicoeducación con los papás,
posteriormente la sesión con el adolescente ir trabajando estas relaciones, incluso como bien menciona la parte en el caso, ¿no? De que haya los hermanos o el grupo social como tal. También se incluiría habilidades sociales para él, de esa manera. Sí, entonces podemos hacer, si la prioridad es, por ejemplo, el conflicto con los padres, podríamos hacer unas 2 sesiones en conjunto con los papás. Después, a ver, yo creo que el criterio del terapeuta es el que prevalece, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que me haría falta 2 sesiones solo el paciente. Le voy a invitar a la 4ª sesión, me parece que le voy a invitar solo al papá, ¿sí? Entonces, así vamos organizando las 8 sesiones como mínimo, ¿sí? Pero cada una de ellas tiene un objetivo que cumplir. Entonces, ¿para qué les llamo al papá? Porque el papá quería ser abogado y el hijo también tiene que ser abogado, entonces le está presionando para eso, entonces tengo que intervenir solo con el padre para que comprenda esta parte, ¿sí? Para trabajar esto. Okay. Y así Gracias. vamos organizando nuestro plan, ¿sí? ¿Qué les pareció el formato del plan? Ya estaba más claro, ¿no es cierto? Ya está un poquito más claro eso, ¿sí? Ya. Entonces, les voy a compartir una presentación. Ya. Entonces, el tema no sé si pueden ver ahí, por favor. Sí, ya, muy bien. Entonces, la terapia dialéctico-conductual es una terapia de tercera generación. Estas terapias de tercera generación son nuevas, básicamente son nuevas y se basan en enfoques clásicos como la terapia conductual, pero tienen ciertas modificaciones. Lo que buscan principalmente en el paciente es el bienestar, el que el paciente esté bien, ¿no? Es decir, los enfoques clásicos buscan curar un síntoma, ¿sí? Pero estas terapias de tercera generación, aparte de curar el síntoma, buscan el provocar bienestar en el paciente. Entonces, como una suma de estas 2 cosas. Esta terapia de tercera generación, hacen énfasis en el contexto y la función, incorporan a los planteamientos conductuales y cognitivos clásicos, como la atención plena, los valores o la aceptación. Entonces, lo que les decía, ¿no? Tienen como base principal la terapia conductual, que tiene muchos años de estudio y mucha teoría que está comprobada. Entonces, fue desarrollada inicialmente para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad. Y en este trastorno en el que las emociones surgen a flor de piel, entonces ha dado buenos resultados. Se recomienda para el trastorno de personalidad de tipo límite, como les decía, personas con poco control de sus conductas, es decir, la conducta entendemos como la acción que se puede medir, que se puede observar, porque en sus principios la terapia conductual se consideraba únicamente como, o sea, causó revuelo porque se decía que el hombre únicamente es una máquina en el que se puede ver solo la parte fisiológica, la reacción fisiológica o motriz también del ser humano. Entonces se dejaba de lado los sentimientos, las emociones y se limitaba únicamente la terapia conductual en medir, en trabajar, en regular la conducta. Entonces, parte de ahí, ¿no? Parte de ahí. Entonces, como línea base, ¿qué es lo que debemos identificar en nuestro plan? La conducta que existe en el paciente.
¿Qué tiene el paciente de la conducta que yo quiero modificar o de la conducta que quiero erradicar? También es útil para personas que ponen en riesgo su propia integridad, propios también de este trastorno de personalidad límite. Entonces, en personas que ya tienen planes suicidas, también funciona. Sin embargo, en personas, en pacientes que ya tienen ideas suicidas o un plan suicida, con más razón aún, tenemos que formar una red de ayuda. No solos contra eso, sino una red de apoyo familiar, una red de apoyo institucional, una red de apoyo social. Y también, si es necesario, obviamente, la medicación de parte de un psiquiatra. También sirve para tratamientos de adolescentes y adultos jóvenes en edades entre los 12 y los 18 años de edad, que presentan dificultad para regular sus emociones y su comportamiento. La meta fundamental del tratamiento es que el paciente incorpore en su repertorio habilidades que permitan regular sus emociones y la conducta. Entonces, vamos a hacer esta combinación de las emociones más la conducta. Por eso es dialéctico conductual, ¿no? Para no enfocarnos solo en la conducta. ¿Cuáles son los componentes de la psicoterapia dialéctico-conductual? Entonces tenemos dos momentos. En el momento 1 es el aprendizaje de las habilidades y todo esto también va de la mano con las habilidades sociales, también va de la mano con las habilidades para la vida. Este momento se hará de forma grupal, si es que es posible, y puede ser llevado a cabo por un terapeuta distinto al que conduce la psicoterapia individual. Entonces, nos podemos apoyar de los maestros, nos podemos apoyar de los psicólogos que están en las instituciones educativas, por ejemplo, o también terapeutas grupales como tal. Pero nosotros también podríamos hacer este momento grupal y el momento individual. Si tenemos la oportunidad de hacer una terapia grupal, entonces vamos a buscar un coterapeuta. ¿Quién es el coterapeuta? El que nos ayuda a canalizar también lo que sucede en la sesión. Entonces, por ejemplo, si es que no es posible hacer esta terapia grupal, entonces vamos a hacerlo todo de manera individual. Y la individual es en donde se promueve que el individuo saque a la luz las habilidades aprendidas y donde se pueda atender y dar respuesta a las crisis del momento, así como a otras conductas que interfieren en el curso del tratamiento. Entonces puede ser que en este aprendizaje de habilidades, a lo largo de esto surja un momento, surja algún conflicto, alguna situación que lo vamos a tratar ya en la cita individual. Entonces, el momento 1, que se denomina el aprendizaje de habilidades, también como lo podemos hacer también de manera individual, entonces tiene 4 situaciones, 4 fases o 4 momentos. Y son, primero, la tolerancia al malestar, luego la atención consciente, luego las destrezas de regulación emocional y por último, la eficacia interpersonal. Entonces, en nuestro plan terapéutico, y como tienen también que hacer una tarea con esto, entonces podemos empezar primeras 2 sesiones de la etapa 1 de la tolerancia al malestar, 2 sesiones de la atención consciente, 2 de las destrezas de regulación emocional y 2 de la eficacia interpersonal. Entonces así ya tendremos 8. Pero si siempre prevalece su criterio, si ustedes creen que necesitan 3 de la primera fase, 2 de la segunda y así, entonces, pero podemos ir regulando o equilibrando estas 4 fases, ¿sí? Entonces, en la tolerancia al malestar, ayuda a los pacientes y sus familiares a aprender maneras de pasar momentos difíciles sin hacer decisiones impulsivas que se puedan lamentar. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar al paciente o cómo vamos a enseñar a sus familias inclusive
inclusive a ser tolerante con las situaciones que nos parecen extrañas, que nos parecen diferentes. Por ejemplo, el imponer reglas o el intentar imponer reglas o opiniones en los demás que, no, que son propias de cada uno. ¿Sí? Entonces, cada familia tiene sus propias reglas, cada familia tiene sus propias creencias. Por lo tanto, estas creencias van de la mano con la conducta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una familia es muy cercana a alguna creencia religiosa, ¿cuál va a ser esa conducta? Es un ejemplo. Si tienen una creencia de lo católico, entonces, ¿cuál va a ser la conducta? Ir a misa los domingos. ¿Qué pasa si el hijo adolescente no quiere ir a misa el domingo? Entonces ahí viene un choque y ahí viene el conflicto. ¿Sí? Entonces trabajar en esas creencias que se transmiten de generación en generación y que sin embargo podrían generar algún tipo de malestar o algún tipo de síntoma en la familia. El síntoma generalmente aparece por el integrante de la familia más débil, entre comillas. Débil refiriéndose a la persona, al integrante de la familia que revela este síntoma, o como un chivo expiatorio que se denomina, ¿sí? Es decir, al que elige la familia para sacar el síntoma. Entonces, es quien se revela y dice, no quiero ir a misa, entonces por ese motivo ya es ese integrante el que tiene el conflicto, más no la familia. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con la familia, esos momentos difíciles, esos momentos que generan angustia, que generan malestar, y que los padres no saben cómo sobrellevar esta situación. ¿Sí? Entonces, a ver, bueno, no vas a misa los domingos, pero ¿cómo vamos a continuar manejando estas creencias? No es una revelación contra la creencia, sino que comprendan que es una revelación contra la conducta. Entonces, la conducta es lo que vamos a modificar, ¿sí? Entonces, el respeto, la tolerancia, la aceptación, la paciencia frente a estas eventualidades. Y no tomar decisiones impulsivas, como por ejemplo, si no vas a misa el domingo, entonces te quito el celular 2 semanas o 3 semanas. Entonces, esta decisión impulsiva hace que este castigo se extinga, ¿no? Entonces, como no está bien definido, como está muy prolongado en el tiempo, entonces hace que se extinga. Eso es una decisión impulsiva. Si es que van a tomar algún tipo de represalia contra este malestar que se ha generado por esta situación, entonces podría definir bien este castigo. Es decir, vas a estar sin celular de 8 a 9 de la noche durante una semana, durante 5 días. Entonces, si delimitamos más este castigo, esta represalia, entonces va a ser aceptado de mejor manera. Entonces, más o menos es como negociar esta angustia que se siente por el conflicto presentado. Luego, en la fase número 2 es la atención consciente, es decir, la capacidad de observar y experimentar el momento presente y sin juicio. Perdón. Entonces aquí, en la fase 2, ¿qué es lo que queremos lograr? Y bueno, esto va conectado también con la siguiente clase que vamos a aprender más del mindfulness. ¿Qué es la atención consciente? Significa observar, estar pendientes del momento presente, de la situación misma que se genera en ese momento, sin juzgarla y sin comprender ese momento como tomando en cuenta el pasado o el futuro, porque el pasado ya no existe y el futuro tampoco existe. Entonces, también esto se basa mucho o tiene mucha coherencia, coordinación con la Gestalt, con la terapia de la Gestalt, que dice que vive el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué significa el aquí y el ahora? Que el pasado no existe, que el futuro no existe. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta
¿Cómo le hacemos caer en cuenta tanto al paciente como su acompañante, sus tutores, sus cuidadores, sus padres, de lo que realmente está sucediendo? ¿Sí? Entonces, si dice, em, si no hizo una tarea y tal vez se enojaron los padres por eso, porque sacó una mala nota, y eso es lo que estaba provocando conflicto en la familia, entonces, ¿qué significa que se fijen en el pasado? Sí, desde 2 años, ya son 2 años que sacas malas notas. Entonces se traen al presente lo que sucedió hace 2 años, ¿sí? Y también cuando se fijan en el futuro. Seguramente de aquí hasta que te gradúes vas a sacar malas notas, ¿sí? O igual no vas a hacer la tarea el próximo mes. O igual yo sé que la próxima entrega de notas también me van a llamar la atención por tus notas. Entonces, adelantarse también al futuro y traer ese futuro al presente. Y muchas veces ese futuro ni siquiera existe, ese futuro ni siquiera se da, ni siquiera sucede así como lo están construyendo ese futuro. Entonces, aquí en la segunda fase lo que se intenta es que vivan el conflicto en el aquí y el ahora, que vivan este conflicto en este momento y observen los detalles de lo que está sucediendo, pero aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio. Les pido que observen a su alrededor. ¿Qué es lo que, de qué se dan cuenta aquí y ahora de lo que les rodea? A ver. Observen todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Y de qué se dan cuenta, ¿sí? Entonces, como puedo ver a Tania, le voy a pedir, por favor, que me cuente. ¿De qué estás consciente, Tania, aquí y ahora de tu alrededor? No le escucho, Tania. Sí, ya estoy consciente que bueno, que estoy en mi casa, en mi estudio, estoy con mis 2 hijos que están haciendo deberes, que tengo aquí enfrente mío una pizarra rayada con ideas, llena de ideas de mi hija. Y me siento, o sea, en este momento me siento tranquila, me siento contenta, siento que está un poco desordenado mi espacio de trabajo. Eso es lo que vi ahorita cuando me dijo que nos fijemos. Y bueno, y eso, ¿no? Y que me siento que estamos bien, o sea, que hay armonía y que cada quien está haciendo lo que tiene que hacer. Eso. Ya, muy bien, excelente. Entonces, eso es el aquí y el ahora, ¿sí? Sin embargo, faltan más cosas, ¿no? Yo veo libros, también, no sé, algo como una plaquita atrás, como un espejo, como algo especial, no sé. Es mi título. Es el título que sí, que parece que brilla. Sí. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que hay libros a mi alrededor, que está mi título, que está brillando, y eso es todo lo que te rodea, ¿no? Están mis 2 hijos, están escribiendo, ¿sí? Están haciendo las tareas, pero el decir están haciendo las tareas o están haciendo lo que a cada uno le corresponde, hay que traerle más a la aquí y el ahora. Entonces, mi hija está escribiendo, o mi hijo está escribiendo, mi hija está leyendo, ¿sí? Frente a mí hay una pizarra que tiene 5 palabras. Si tú dices, hay una pizarra que tiene frases, que no, hay una pizarra que tiene 5 palabras escritos con un marcador de color azul, ¿sí? Entonces, eso es darse cuenta del aquí y ahora, de lo que sucede realmente aquí y ahora, ¿sí? Y también del entorno, y también lo que sucede con cada uno de nosotros. Entonces, le podemos preguntar de igual manera al paciente. A ver, ¿de qué te das cuenta aquí y ahora de lo que te rodea?
Entonces, si el paciente dice, o de los padres, que los padres son generalmente los que traen el pasado o traen el futuro, ¿no? Entonces, a los padres les decimos, ¿y de qué se dan cuenta aquí en este momento del conflicto que está sucediendo con su hijo? Y los padres seguramente van a responder, es que sacó una mala nota la semana anterior. Es que ayer me contestó mal. Es que hoy en la mañana no obedeció. Es que hoy se atrasó al bus. ¿Sí? Entonces, decirles eso es el pasado. Ahora, ¿de qué nos damos cuenta en el presente? El pasado ya no existe, ya se atrasó, ya sacó la mala nota, ya sucedió. Entonces, ¿de qué se dan cuenta aquí y ahora? Entonces, los padres hacerles conscientes de que están atendiendo un conflicto y lo que sienten en ese momento. O sea, me siento desesperada porque mi hijo no me para bola. Me siento angustiada porque mi hijo no me habla. En este momento está en silencio. Pueden decir, estoy tranquila porque estamos dialogando. Estoy tranquila porque le estoy mirando o porque me está mirando. Entonces, ¿qué sucede cuando traemos la atención consciente al presente? Vamos cerrando ciclos, vamos cerrando lo que está pendiente. Por ejemplo, ustedes recuerden algún conflicto que tuvieron hace un año. Van a imaginar, a recordar ese conflicto que tuvieron hace un año, hace 5 meses. ¿Sí? Entonces, lo que sentimos hace 5 meses, hoy no vamos a sentir de igual manera, porque ya han pasado 5 meses. Entonces, ¿de qué eres consciente aquí y ahora? Sí, hace 5 meses se me acabó el mundo, hace 5 meses sentí que era lo peor del mundo, que no sabía qué hacer, estaba desesperada, angustiada, y ahora lo recuerdo ya con una tranquilidad, o me río inclusive de lo que pasó. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, la atención consciente con los padres o con el paciente. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que el paciente va a decir es que publicaron en el Facebook una foto mía que no me gustó y todos me hicieron bullying, todos se burlaron de mí, todos se rieron de mí. ¿Qué sentiste en ese momento? Sentí muchas iras, sentí mucha tristeza, estaba preocupada. ¿Y qué sientes ahora? También estoy preocupado, estoy triste. Antes, como es una terapia conductual y la conducta se mide, entonces, a ver, dime, antes, ¿qué hiciste cuando estabas triste? Me puse a llorar toda la noche. Y hoy también estás triste, pero ¿qué haces cuando estás triste? Solo me acuerdo un ratito y nada más, ¿sí? Pero ya no lloro. Entonces, ahí vamos comparando lo que sucedió antes con lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, vamos a trabajar la tristeza de aquí y ahora con el paciente. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer para que el paciente bajar esa tristeza, bajar esa emoción? Entonces, primero, que el paciente se haga consciente del aquí y el ahora y que reconozca lo que está en el pasado y lo que está en el futuro, porque el futuro inclusive a veces no llega. Entonces, la atención consciente también permite cerrar los círculos, permite cerrar ciclos y todo aquello que esté pendiente y que nos hace daño ahora. Entonces, como hace 5 meses dejé abierto el Facebook y no pude decir todo lo que tenía que decir, entonces, bueno, ahora vas a hacer eso. Entonces vas a escribir una carta, ahí viene la técnica, que me voy a inventar basada en eso. Entonces vas a escribir una carta o vamos a escribir una carta y vas a escribir todo lo que quisiste decir en ese momento y no pudiste decirlo a la persona que publicó esa foto. Entonces escribe todo el paciente acompañado del terapeuta, no como una tarea a la casa porque es una descarga emocional fuerte, entonces tiene que ser en el consultorio. Entonces, a ver, vas a escribir una carta con toda
todo lo que quisiste decir en ese momento y lo vas a desechar esa carta, la vas a quemar o vas a dejar ahí. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Cerramos ese ciclo que quedó pendiente, que quedó abierto, que quedó, vamos a cerrar ese círculo. ¿Sí? Entonces, esa es la fase 2. En la fase 3, se denomina las destrezas de regulación emocional, entonces consiste en aprender técnicas conductuales y cognitivas para la reducción de la vulnerabilidad y mejorar su capacidad para enfrentar sus emociones. Recordar con mayor claridad lo que sientes, reconocer con mayor claridad lo que sientes. Entonces aquí viene de todo el trabajo de las emociones. Primero, ¿qué es una emoción? Segundo, que identifique la emoción. Tercero, que exprese esa emoción. Y cuarto, que logre manejar esa emoción. Entonces, ¿qué pasa ahí? De igual manera, podemos trabajar con padres e hijos. En algunas ocasiones, por ejemplo, la madre, ante la desesperación de lo que está sucediendo, llora a escondidas. Entonces, ¿por qué no llorar frente a su hijo? ¿Por qué esconder esa emoción? Entonces, eso es lo que vamos a enseñar a los padres, a mostrar sus emociones tal como son y explicar al paciente el por qué. Es decir, sí, estoy llorando por las iras que tengo de lo que sucede. Estoy llorando porque estoy triste, porque no sé qué hacer con este problema que sucedió hoy. Entonces, que el paciente también, que el hijo o el adolescente aprenda también a identificar y a expresar las emociones. Porque si los padres esconden esas emociones, entonces el hijo también va a empezar a esconder. ¿Sí? Entonces es un trabajo en conjunto también, el expresar, el identificar estas emociones y sobre todo el controlar. Entonces, una vez que en la fase 2, como ya es consciente de lo que pasa, entonces, a ver, aquí y ahora, ¿qué estás sintiendo? En este preciso momento, ¿qué es lo que sientes? En este preciso momento, cuéntame, ¿de qué te das cuenta de tu interior, de ti mismo? ¿Qué está sucediendo en ti mismo? Identifica esa emoción y cuenta. Entonces ahí podría ser también esto, a ver, dibuja cómo está tu emoción. ¿Sí? Vamos a hacer algo con algún material especial y vamos a representar esa emoción que estás sintiendo. O vamos a utilizar algún instrumento, algo creativo para expresar lo que estás sintiendo. Sí, aquí y ahora. Entonces así sigue con esta atención consciente y vamos regulando las emociones. Y también la cuarta fase es la eficacia interpersonal, en la cual ya aquí aparecen las habilidades de asertividad y de comunicación, con el objetivo de ayudar a las personas a alcanzar sus metas, mantener relaciones saludables y mantener su respeto propio, incluso después de los conflictos. Entonces aquí, como les decía, que estas terapias de tercera generación también buscan reforzar el bienestar del paciente. Entonces aquí entra esta parte. Ya trabajamos el conflicto, ya trabajamos el malestar, el hacerse consciente, las emociones, ahora viene esta parte del bienestar. Entonces, ¿cómo mezclamos lo que es la comunicación verbal con lo que es la comunicación no verbal? Entonces, ¿qué pasa? De igual manera, con esta atención consciente. Si, por ejemplo, le preguntan, ¿estás enojado? Y dice no, pero con un rostro de enojo, entonces ahí hay incoherencia entre lo verbal y lo no verbal. Entonces, vamos a enseñar al paciente a que lo que digan sus palabras también exprese su cuerpo. Sí, entonces aquí es este aprendizaje de la asertividad y de la coherencia entre la comunicación verbal y no verbal. Entonces, en este aprendizaje de habilidades tenemos, bueno, como un resumen, la tolerancia al malestar.
aquí vamos a trabajar la impulsividad, ¿no? El que no tomar decisiones impulsivas. En la atención consciente es toda esta, el darse cuenta de lo que sucede en el entorno y lo que sucede en sí mismo. Y aquí también les hablaba en esta atención consciente sobre el cerrar círculos, el cerrar asuntos pendientes. Y cuando existe un asunto pendiente en la vida del paciente, aparece este vacío. Es como cuando el paciente dice, siento un vacío existencial o siento como que algo falta en mi vida. Ese vacío se denomina, representa ese ciclo sin cerrar, ese asunto pendiente que está inconcluso. Ese es el vacío. Una vez que logramos que el paciente cierre ese círculo, entonces también ese vacío va a desaparecer. Ese vacío existencial va a disminuir. Ese problema de identidad va a disminuir, es decir, el que no sé qué me gusta o no me gusta nada, o el papá dice, no, es que a mi hijo no le gusta nada, intento una cosa, intentamos otra cosa, pero nada le gusta. Entonces, esos son los vacíos existenciales que provienen de un asunto inconcluso. La regulación emocional es todo lo que tiene que ver con las emociones y que recae sobre el estado de ánimo. Y la eficacia interpersonal es el caos interpersonal y las relaciones inestables, es decir, cómo logramos una coherencia entre la comunicación verbal, la no verbal. Eso provoca una comunicación asertiva y por lo tanto unas relaciones interpersonales mejorarán. Ya, entonces, en las habilidades de tolerancia al malestar, es decir, en la 1, ¿no? La 1, la tolerancia al malestar, esta también se divide en 2, pero antes vamos a leer una frase que dice, no es evitar el dolor o el sufrimiento, sino aprender a manejarlo con habilidad. Así, desde esta perspectiva, el dolor es parte de la vida y su aceptación es parte de cualquier proceso de cambio. Entonces también aquí entra todo lo que es el sufrimiento como tal. Pero, ¿a qué denominamos sufrimiento? Sufrimiento no es tener que hacer una tarea hasta las 8 de la noche. Eso no es un sufrimiento, eso solo es una condición que surgió tal vez por el horario de clases o después de un feriado, no sé. Pero sufrimiento que el paciente realmente identifique qué es un sufrimiento, qué significa sufrir. O los padres de igual manera signifiquen qué es ese dolor que pueden sentir por alguna situación en la vida. Entonces lo uno es una situación del día a día y realmente qué es un sufrimiento. Entonces el paciente o la familia tiene que vivir ese dolor porque solo viviendo ese dolor van a encontrar una oportunidad o algo nuevo para que les permita surgir. Entonces, más o menos es como después de la tormenta viene la calma, algo así. O sea, tienen que vivir ese dolor para que después de haber sentido ese dolor, reconozcan lo que es el sufrimiento. Y se divide en 2 partes esta fase. Las habilidades de supervivencia a la crisis, pero ¿cómo el paciente, cómo sus padres dan una respuesta a esta crisis? ¿Y cómo toman esta crisis? ¿Como lo peor que les puede suceder en el mundo, en la vida? ¿O como una nueva oportunidad para surgir, para buscar un equilibrio familiar o para encontrar algo, una oportunidad en la vida? ¿Sí? Entonces aprender a dar una nueva respuesta a las crisis. Distraerse, proporcionarse estímulos positivos, mejorar el momento por medio de la imaginación y la relajación y pensar en los pros y los contras de la conducta impulsiva. Entonces recuerden que aquí se trabaja las decisiones impulsivas, o sea, el evitar tomar una decisión impulsiva. Entonces, primero que analicen, que se den cuenta de, como les digo, de que reconozcan si es un sufrimiento como tal y segundo,
¿Qué es lo que van a entregar esa crisis? ¿Cómo van a tomar esa crisis que están viviendo? Y la adolescencia es una crisis normativa. ¿Qué significa esta crisis normativa? Que está dentro de las normas, que nadie se puede saltar esta etapa, que es algo obligatorio pasar por la adolescencia. A diferencia de una crisis no normativa, como por ejemplo una enfermedad catastrófica o que un integrante de la familia pierda su empleo, de la noche a la mañana pierda su empleo. Entonces, esas son crisis que vienen así de repente y que provocan mayor impacto en la familia. Entonces, como la adolescencia es una crisis que muchas veces se agudiza, otras veces no, pero considerar que también puede ser una oportunidad para encontrar el bienestar a raíz de esa crisis. Y las habilidades de aceptación de la realidad. Entonces aquí también aceptar la realidad significa tolerar, ¿no? Como se denomina esta fase. Cómo con técnicas de relajación puedo también ayudar al paciente para que sea más tolerante. Entonces, entre estas técnicas de relajación podemos investigar la técnica de el entrenamiento autógeno de Schultz o también la técnica de Jacobson, que es el relajamiento progresivo de Jacobson. Entonces, podemos investigar estas técnicas y podemos trabajar en esta parte, en la primera fase. Entonces, hacemos técnicas de relajación. Puede ser con el paciente, enseñamos al paciente esta técnica para que se autoaplique cada día, o a los padres también, ¿sí? En las habilidades básicas de conciencia, estas habilidades están basadas en las filosofías orientales de meditación y van especialmente dirigidas a los sentimientos de vacío y desconocimiento del yo. Entonces, les decía que este vacío existencial es por asuntos pendientes que están ahí molestando en el presente. Asuntos del pasado que quedaron inconclusos y que están molestando en el presente. Entonces tenemos que controlar nuestra propia mente en vez de dejar que la mente nos controle a nosotros. Para eso también podemos, aparte del ejercicio de darse cuenta de lo que nos rodea, de lo que rodea al paciente, de lo que está internamente en el paciente, también vamos a identificar aquí 3 tipos de mentes o aumentar al ejercicio del darse cuenta esto, ¿no? De la mente racional que piensa de forma lógica y fría. A ver, vamos a pensar fríamente qué es lo que está sucediendo. Vamos a darnos cuenta, pero sin sentir nada, solo de manera racional lo que está pasando. A ver, vamos a quitar la ira y vamos a analizar lo que sucede. Vamos a quitar la preocupación, vamos a dejar de lado y vamos a pensar, solo racionalizar lo que está sucediendo. Luego viene la mente emocional que actúa en caliente, es decir, dejando la acción psicológica, dejándose guiar por las emociones del momento. Entonces, a ver, ¿qué sientes de lo que está pasando? Lo primero era qué piensas. Ahora, ¿qué emociones surgen? ¿Qué sentimientos surgen con este conflicto, con esta situación? Aquí y ahora. Recuerden que en esta fase es el aquí y el ahora, en este momento. Entonces, a ver, ¿qué estamos sintiendo en este momento? ¿Cómo es esa ira? ¿Cómo es esa tristeza que está pasando? A ver, vamos a dibujar esa tristeza, vamos a representar esa tristeza, vamos a imaginar esa tristeza. Y la mente sabia que integra las 2 anteriores. Entonces ahora vamos a sumar. ¿Qué es lo que pienso más lo que siento? Y vamos a llegar a una sola conclusión. Entonces todo eso vamos haciendo en una sola sesión psicológica, en un solo encuentro que tengamos con el paciente.
trabajar todo eso que va surgiendo. Ya, en la habilidad de regulación de las emociones, aquí los objetivos principales son el aprender a observar su respuesta emocional de una forma consciente y no sentenciosa, sin juzgar, eh, sin decir, no, es que lo que pasa es que cuando mi mamá se enoja, grita y empieza a lanzar las cosas. Eso sería un juzgamiento. Entonces, que el paciente aprenda a identificar sus propias emociones, la de los demás, pero sin juzgar. Tolerar las emociones, pero que sean capaces de cambiar la respuesta emocional y conductual que dan a ellas, que en muchos casos es dañina y causa más sufrimiento. De hecho, gran parte del sufrimiento que estas personas experimentan tienen su origen en las respuestas secundarias, por ejemplo, la vergüenza o la ansiedad, ante emociones primarias. Las emociones primarias, por ejemplo, la ira, el miedo. Entonces, aquí es la identificación y el manejo de las emociones. Es el objetivo principal. Y aquí nos podemos ir unas 3 sesiones siquiera porque es importante esto de las emociones. Las habilidades de efectividad interpersonal, entonces aquí vamos a obtener ayuda y hacerlo de forma que no dañemos la relación con la otra persona ni pongamos en juego nuestro respeto personal. Entonces aquí viene lo que manifestaba de las creencias. ¿Por qué mis creencias tienen que ser las de mi hijo? ¿Por qué mis creencias tienen que ser las del adolescente? El adolescente tiene también esa oportunidad o esa opción de elegir sus propias creencias y su propia conducta. Claro está que también se puede trabajar los límites, las reglas que tiene que cumplir dentro de casa o en la escuela, en el colegio, pero sin llegar a forzar este tipo de creencias o de conductas. Entonces se divide en 3 partes. Los pacientes que analicen las situaciones y determinen los objetivos a lograr en las mismas. Entonces, a ver, vamos a crear quizá un proyecto de vida con el paciente o vamos a crear, a construir, a identificar las metas que quiere lograr el paciente en su vida y que determinen estos objetivos que quiere lograr con el respeto que quiere llegar a sí mismo. Es decir, a ver, mis papás tienen estas creencias, pero yo tengo una creencia totalmente contraria. Y por eso es la pelea todos los días, por eso es el silencio, por eso no confío en mis padres. Entonces, a ver, tienes esta nueva creencia, tú crees en otra cosa o tu conducta es diferente a la de ellos, pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo que quieres alcanzar con eso? ¿Qué es lo que te propones alcanzar? ¿Qué está en tu mente? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu experiencia de vida que has tenido con eso? ¿A dónde quieres llegar? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos profundizando, vamos indagando. Luego analiza los factores que contribuyen a la efectividad interpersonal y aquellos que interfieren en la misma. Tú tienes estas metas, entonces, ¿cuáles son las facilidades que existen? ¿Y cuáles son las dificultades que se presentan? ¿Cómo vas a superar estas dificultades? ¿Qué se te ocurre? Vamos a hacer una lista de todas las opciones que tengas. Así sean descabelladas. Todo lo que esté en tu mente vamos a escribir. Entonces, vamos a hacer una lista de lo que, de las oportunidades o facilidades o de lo que te permite llegar a esa meta y de todos los obstáculos en el camino. Y luego ir trabajando uno por uno. ¿Qué se te ocurre hacer frente a este obstáculo? ¿Qué vamos a hacer frente a este otro obstáculo? ¿Qué hacemos con tus padres o con tu familia con este obstáculo? Entonces vamos seleccionando, como desmenuzando este conflicto, estas dificultades, pero buscando una solución. También los aspectos que hay que considerar antes de pedir algo, expresar una opinión o decir que no. De igual manera también podemos trabajar con el paciente, con los representantes y
que es la comunicación, ¿no? En esta fase también entra lo que es la comunicación asertiva y todo lo que es lo verbal y no verbal. Entonces, ¿qué sucede cuando tú, a ver, vamos a dramatizar, vamos a representar? ¿Qué sucede cuando llegas del colegio? Entonces ahí la familia puede dramatizar ese momento en el que el paciente llega en silencio y lanza la puerta de su habitación, se encierra en su habitación. Entonces, sin decir una palabra, ¿qué es el mensaje que está manifestando? ¿Sí? ¿Qué mensaje entienden los padres ante eso? Quizá tuvo un mal día, quizá tuvo un mal momento en el colegio, sin embargo, se puede aceptar ese mensaje, receptar de otra manera. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta fase. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Tienen algún comentario? Ya, entonces prácticamente aquí en esta diapositiva es lo que se resume el plan terapéutico. ¿Sí? Entonces, me parece que la tarea de esta semana es realizar un plan terapéutico desde la terapia dialéctico-conductual para un paciente que tenga ideación suicida. ¿Sí? Le vamos a cambiar esta tarea. Les voy a pedir que no sea solo para un adolescente con idea suicida, sino sea para cualquier tipo de situación, de trastorno o de síntomas que presente un adolescente. ¿Sí? Del conflicto que ustedes escojan, de la situación del paciente que ustedes escojan. No solo de un paciente suicida, con ideaciones suicidas. ¿Sí? Entonces, esta tarea va a quedar abierta para que ustedes incluyan o hagan el plan terapéutico de cualquier paciente, del que ustedes escojan, de cualquier situación. ¿De acuerdo? ¿Usted ha entendido eso, por favor? Sí. Entonces, ese cambio no va a estar en la plataforma, pero mejor, ustedes saben que va a ser así. ¿Sí? De cualquier tipo de situación o cualquier tipo de trastorno o de síntomas o problema. ¿Ya? Entonces van a incluir estas 4 fases. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Si no, para pasar a otra. Y entonces, ¿está entendida estas 4 fases, por favor? ¿Sí? Ya, entonces, ahora les voy de lo que les estaba hablando, ¿no? Del entrenamiento autógeno de Schultz. Vamos a hacer un recorderis de esta técnica que es también muy conocida. Ya, entonces el entrenamiento autógeno de Schultz es por su autor. Entonces, este nombre es por el autor. Entonces, esta técnica es decir, provoca relajación muscular a nivel corporal, pero también provoca sugestión. Entonces, ¿qué es la sugestión? Convencer al paciente de algo sin ningún argumento, sin ningún tipo de argumento o de lógica, sino convencer al paciente de algo. Entonces, esta sugestión es como el primer paso a seguir para llegar a la hipnosis, que es una técnica ya muy especializada, pero significa que hay personas más sugestionables que otras, es decir, que se convencen más rápido, más fácil que otras. Entonces empezamos a inducir, es decir, empezamos a sugestionar al paciente con algunas partes de su cuerpo. Entonces empezamos con las extremidades superiores y las inferiores. Entonces empezamos a decir al paciente y podemos enseñarlo también para que practique cada día. Empezamos a decir el brazo derecho está pesado, pesado, estoy completamente tranquilo, tranquilo. Y repetimos 6 veces.
6 veces. El brazo derecho está pesado, pesado, 6 veces. Y luego una respiración. ¿Cómo va a ser esta respiración? Que ingrese el aire por la nariz y que expulsen por la boca. Entonces, inhalan por la nariz, exhalan por la boca, botando el aire con fuerza. Luego la pierna las piernas, podemos empezar por los brazos. Tus brazos están pesados, tus piernas están pesadas. Y cada vez que damos una instrucción, tiene que seguir una respiración. Entonces, respira una vez, a ver, respira, inhala, exhala. Inhala, exhala. Luego vamos con la sensación de calor. Primero el peso, luego el calor. Entonces tus brazos están calientes, calientes. Y la orden de que estoy completamente o estás completamente tranquilo, tranquilo. Repetimos 6 veces y luego la respiración. Siempre la respiración. Luego vamos con las piernas. Están calientes, calientes, igual la sensación de calor y la orden. Estás completamente tranquilo. La orden de tranquilidad. Y la respiración. Ahora vamos con el corazón. Tu corazón late tranquilo y fuerte. Entonces vamos a inducir la tranquilidad y la fortaleza del corazón. Un corazón saludable. Y la orden de tranquilidad. Repetimos 6 veces. Y luego la respiración. Siempre la respiración. Luego, vamos con la respiración. A ver, concéntrate en tus pulmones. Una respiración de tranquilidad. Repetimos 6 veces. Tu respiración es tranquila, tranquila. Tu respiración es tranquila, tranquila. Estoy completamente tranquila. 6 veces y luego la respiración. Siempre que damos una orden, viene la respiración. Una orden, la respiración. La orden significa la sugestión. Luego el plexo solar. Entonces aquí vamos a decir al paciente que coloque su mano sobre el abdomen. Y ahí está el plexo solar. Entonces va a sentir como al coger aire, al respirar, va a sentir calor en esa parte. Entonces estoy completamente tranquilo, que es la sugestión, 6 veces. Y luego la respiración. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos con la sensación de frescura en la frente. De igual manera, la frente está agradablemente fresca, estoy completamente tranquilo, que es la sugestión. Vamos a repetir 6 veces y luego la respiración. Y al final solo hacemos un repaso, es decir, tus brazos y piernas están pesados. Una sola vez, ya no 6 veces, sino una sola vez. Estoy completamente tranquilo, que es la orden, una vez. Brazos y piernas y calor. Y la orden, estás completamente tranquilo. El corazón, una vez. Y la orden, estás tranquilo. Luego viene la respiración y luego el plexo solar, luego la frente y por último, eso ya es como un resumen, solo repetimos una vez. Y por último, 4 respiraciones normales, es decir, coge aire por la nariz, bota por la boca, 4 veces. Realizamos el cierre, es decir, esperamos a que el paciente abra los ojos cuando esté preparado. Es decir, cuando estés preparado vas a abrir tus ojos. Y luego hacemos una retroalimentación de saber cómo se siente, qué sintió, qué pasó y también que este ejercicio le va a ayudar a relajar su cuerpo y también es muy bueno, por ejemplo, para conciliar el sueño, para pacientes también que tengan algún síntoma de ansiedad y también que no puedan conciliar el sueño, por ejemplo, es muy útil y se puede aplicar en una sesión o también se puede enseñar al paciente que lo aplique, que se autoaplique en la casa antes de dormir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el paciente va a sentir esa sensación, esa relajación, pero también la sugestión de las órdenes que le dimos. ¿Sí? Entonces,
En el plan terapéutico también pueden poner en la fase 1, entrenamiento autógeno de Schultz, o otra técnica de respiración que ustedes conocen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Sí, cuando se repite, por ejemplo, a ver, estoy completamente tranquilo, tranquilo, estoy completamente tranquilo, tranquilo, y así, o sea, toda la frase 6 veces. Sí, toda la frase se repite 6 veces. ¿Ya? Sí, pero no, Sí, no es cansón. O sea, repetir 6 veces todo, ¿no? Se vuelve raro. sí, pero de eso se trata, que el paciente realmente se convenza de que sus brazos están pesados. Esté convencido de que sus piernas están pesadas. Y eso, o sea, tenemos que convencerle de eso y por eso las repeticiones también. Sí, ahí entra en juego la sugestión. Entonces, es larga esta técnica, por eso es que la podemos aplicar en 1 hora, en una sesión, y ir despacio con un tono de voz también suave para provocar esa relajación en el paciente. Podemos utilizar también una música de fondo, una música suave, instrumental, y también que ayude a que se relaje aún más el paciente. Entonces, muy buena esta técnica. Pueden ver algún video también en YouTube, si hay videos de esta técnica para identificar mejor. Sí, ya. Entonces, voy a consultar con Polistudios de igual manera del foro 1 para ver qué pasó, porque veo que está bloqueado, y para que puedan contestar ese foro. ¿Sí? Y si tienen dificultad con el foro de esta semana, igual me avisan, por favor. Cualquier cosa, cualquier dificultad que tengan con la tarea, también me avisan. ¿Ya? Ok. Entonces, la próxima semana también continuamos que va de la mano con esta técnica que es el mindfulness. Eso vamos a ver la próxima semana. Sí, Adriana, le escucho, por favor. Buenas noches, Doc. Lo que pasa es que tengo un problema con la tarea. Soy una de las que todavía no sube, pero dice que cree una sesión en ISU, solo que sí se me complica. Entonces no sé si habría la posibilidad de que le suba en PDF en el agregar la tarea. Ah, sí, gracias, Adriana. Bien que me hace acuerdo, porque también les iba a decir que suban en PDF, porque a mí también se me dificulta mucho revisar su tarea en INSU. Entonces, suban en PDF, no hay problema. Si es que es posible subir en PDF, sí, Ya, muchas gracias, Doc. no hay problema, mejor para mí, ¿ya? Eso, chicas. Entonces, bueno, les deseo que tengan una linda noche, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa estoy a las órdenes. No duden en escribirme o me llaman cualquier novedad que tengan, ¿sí? Entonces, que pasen bien. Nos vemos. Hasta luego. Una linda semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Linda semana también con todas. Hasta luego.